Ahora yo les voy a pedir que busquen sus Biblias en Hebreos 6, 1 al 7. Hoy vamos a estar hablando del poder enfocado que la iglesia mostró. Estamos continuando con la serie de sermones titulada Testigos, basada en el libro de los Hechos. Jesús se da a conocer de muchas maneras a lo largo de su palabra, y hay algo que él dice sobre sí mismo en el libro de Apocalipsis. A mí me encanta repetir eso. Es una de las cosas que yo nada más al decir eso se me aguan los ojos, y él dice: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Él lo va a lograr completamente al final cuando vuelva por su pueblo. Pero también lo está logrando hoy en día a día, a través del establecimiento de su iglesia. Sin embargo, ese trabajo de renovar todas las cosas es un trabajo que está mucho más allá de lo que nosotros los humanos podemos lograr. Yo no sé si usted se siente capacitado para eso, yo no. Yo como pastor me acabo de tirar en una piscina que es mucho más profunda de lo que yo no sé nadar en medio de esto. Sin embargo, Jesús ha determinado que nosotros seamos parte de esa misión de rescate a través de su iglesia. Pero para que eso pueda ser una realidad, nosotros necesitamos que Él nos dé su poder. Si Él no nos da su poder, nos vamos a hundir en la piscina. No hay otra opción. En el libro de Hechos podemos ver cómo Jesús cumple su promesa de llenar a su pueblo de poder. Nosotros primero vemos pues señales sobrenaturales, espectaculares. Vemos personas sin educación predicando el evangelio con elocuencia en lenguajes que nunca habían estudiado. Nosotros vemos personas que eran cobardes, ahora llenas de valor, confrontando al pueblo y llamándolos a arrepentirse. Y como resultado, miles y miles de judíos que estaban en Palestina, judíos locales y judíos que habían venido en peregrinación alrededor, de países alrededor, todos son transformados por Dios y todos ellos se añaden a los números de la iglesia. Y cuando el enemigo se da cuenta de lo que está pasando, hace todo lo que puede para sabotear el crecimiento de la iglesia. Vemos como primero trae persecución de parte de las autoridades, trae hostigamiento, trae encarcelación, trae tortura. También trae inestabilidad interna cuando tienta a cristianos tales como Ananías y Zafira a la hipocresía. Sin embargo, a pesar de todo esto, el evangelio sigue siendo imparable y el resultado involuntario de la persecución es que los números de la iglesia seguían creciendo. Así que en el pasaje de hoy vamos a ver cómo la iglesia enfrenta la oposición que recibe por causa del crecimiento que estaba pasando. Vamos a leer en Hechos 6, 1 al 7, yo estoy leyendo de la Biblia de las Américas. Así dice la palabra de Dios. Por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Entonces los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron: no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Por tanto, hermanos, escoged de entre vosotros 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. Y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación y escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía, los cuales presentaron ante los apóstoles y después de orar pusieron sus manos sobre ellos. Y la palabra de Dios crecía y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Esta es palabra del Señor. Señor, te damos gracias por mostrarnos a través de este pasaje cómo
el Espíritu Santo venció los ataques del enemigo. Y te rogamos, Señor, que nos ayudes de igual manera a ser siempre partes de la solución y no partes del problema. Yo te ruego, Señor, que tú me ayudes a mí a delegar y a equipar a otros. Y Señor, ayuda a esta iglesia a aceptar sus roles con entusiasmo. Señor, que nuestro deseo sea hacer tu voluntad, simple y sencillamente. Pedimos eso en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Yo no sé quiénes recuerdan el cuento de la tortuga y la liebre. Se supone que todos lo sepan. Un cuento en el cual una tortuga y una liebre se retan a una carrera para ver cuál de los dos es más rápido. Evidentemente, pues la liebre inicia en ventaja, le saca mucho campo a la tortuga en cuestión de nada. Y al verse básicamente con la victoria en el bolsillo, la liebre decide sentarse a descansar a la sombra de un árbol y cae dormido. Cuando despierta se da cuenta que la tortuga está a punto de cruzar la meta y por más que hizo, por más que trató, aunque la liebre hizo gran esfuerzo para retomar la carrera, la tortuga acaba ganando la carrera. Todos saben ese cuento, ¿verdad? A pesar de que todos sabemos ese cuento, se nos olvida muy fácil que las distracciones nos pueden salir muy caras. Les presento a Lindsay Jacob Ellis. Ella practica el deporte de tabla sobre nieve o como se le conoce en inglés, snowboard, a nivel olímpico. O sea que ella ahora mismo, yo creo que está retirada y ahora mismo es mejor atleta de lo que yo jamás fui en mi vida, con 10 años de retirada. Una persona que practica a nivel olímpico. Y en una competencia en que ella estuvo en los Juegos Olímpicos de Invierno del año 2006, como pueden ver aquí, Lindsay tenía una ventaja cómoda sobre la que iba en segundo lugar, Tanja Frieden de Suiza. Una ventaja de unos 140 pies por lo menos. Pues, ¿qué sucede? Sintiéndose completamente confiada en su victoria, Lindsay decide celebrar prematuramente en el salto penúltimo que le quedaba y decide hacer una pirueta innecesaria. El problema con eso fue que cuando aterrizó, la pirueta causó que cayera en el filo de la tabla, perdió su balance y se cayó. En lo que ella se pudo incorporar y agarrar velocidad otra vez, Frieden aprovechó para pasarle, ganar la carrera y ganar la medalla de oro. Y al final, a pesar de que prácticamente tenía la medalla de oro en las manos, Lindsay, que la ven aquí a la izquierda, se tuvo que conformar con la medalla de plata. ¿Qué creen? Sin embargo, las distracciones en nuestra vida son abundantes. ¿Cuántos de ustedes se pueden identificar conmigo cuando les hago el cuento familiar de despertarse por la mañana y lo primero que te viene a la mente es, la grama está tan alta, tengo que cortarla? Y te levantas, pero primero encuentras que la ropa que habías echado a lavar la noche anterior se te olvidó poner en la secadora. Tienes que echar en la secadora, cuando la sacas está mojada y ya agarró el olorcito de por la noche. En Puerto Rico le decimos se abombó. Así que tienes que echarlo otra vez a lavar. De camino, pues, notas que el detergente se te acabó la noche anterior. Así que vas al gabinete donde guardas el otro detergente, pero ves que no te queda nada. Así que decides que tienes que ir al Target para comprar el detergente que te hace falta. Pero en lo que te preparas para salir, para ir y llegas al Target, te antojas de otras 50 cosas que no tienen nada que ver con la razón por la cual saliste para el Target desde un principio. Llegas a la casa con el baúl lleno de antojos, pero se te olvidó el detergente y la grama del patio te llega hasta las rodillas todavía. ¿Le ha pasado eso a alguno de ustedes? Las distracciones son muy efectivas en conseguir que no hagamos lo que debemos estar haciendo.
Y como les dije al principio, el enemigo está haciendo todo lo posible para sabotear el crecimiento de la iglesia. Lo hizo entonces y yo les aseguro que lo está haciendo ahora. Por eso ataca a la iglesia de maneras diversas: persecución, hipocresía, corrupción. Y hoy vamos a ver cómo utiliza el truco de distraer. Y también vamos a ver cómo la iglesia en sus comienzos hizo para contrarrestar este ataque. Lo primero que sucede es que a ti nunca te llega la carta diciendo que te va a venir una distracción. Nunca te avisan. Sino que las distracciones muchas veces vienen inesperadamente, te agarran fuera de base y también exigen que en ese momento tú le des toda la atención en el momento, porque no hay nada más que sea más urgente. Pues ese fue el tipo de alarma inesperada que le llegó a los discípulos ese día. El verso 1 comienza, dice: por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos. O sea que fue porque se estaban multiplicando, porque había crecimiento. Muchas veces decimos, ¿qué problema? Bueno, sigue siendo un problema. Por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos. Si usted no sabe quiénes son los judíos helenistas, básicamente son los oriundos de Grecia. Grecia en griego es Elas, así que los helenistas son los que provienen de Grecia. Si ustedes recuerdan, la iglesia nació el día de Pentecostés, y para entonces, para la fiesta de Pentecostés en Palestina, aparte de los judíos locales, Jerusalén también estaba lleno de peregrinos, de judíos que estaban peregrinando de otros países alrededor, entre ellos judíos que vivían en el mundo griego y hablaban griego. Pues cuando estalla la iglesia cristiana en medio de todo eso, pues se le unen judíos locales y judíos griegos. Y un grupo que ya para entonces probablemente había conseguido segregarse dentro del judaísmo, ahora están todos juntos y revueltos en la nueva iglesia cristiana. Pues ¿qué sucede? La nueva iglesia, ellos habían continuado en obediencia al mandamiento judío de proteger las viudas y los huérfanos. De hecho, eso es algo que nunca pasa de moda a los ojos del Señor. El cuidado del pobre es algo que Dios manda aún en el Nuevo Testamento. Santiago 1:27 nos dice que la religión pura y verdadera, es por eso que yo no rechazo la palabra religión. Hay una religión pura y verdadera. La religión pura y verdadera a los ojos de Dios Padre consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones. Pero en medio de todo ese crecimiento, en medio de todos los milagros, en medio de todo el avivamiento, estos judíos de habla griega se quejan ante los apóstoles. El verso 1 continúa, dice: porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Habían encontrado un problema en el sistema de distribución. Ustedes quizás se dieron cuenta en los capítulos previos cómo había un sistema en el cual velaban los unos por los otros y se distribuía las necesidades entre ellos. El crecimiento muchas veces trae dolores como se le llama en inglés, dolores de crecimiento, growing pains, cuando el sistema que uno tiene en lugar no da abasto para el número de gente. Y esto es un problema, porque no sabemos si la queja era verdadera, no sabemos si era legítima, pero si la gente que se estaba quejando tenía razón, la iglesia en sus comienzos estaba fallando en un mandamiento que era sumamente importante. Y eso me trae consuelo a mí, porque la iglesia en sus comienzos era la iglesia modelo, pero todavía no era la iglesia perfecta. Eso me da la confianza para pedirle a todos ustedes que cuando usted encuentre las imperfecciones de Crosspoint Español, que me extienda la misma gracia que Dios le ha extendido a usted. Amén. Bueno, sin embargo, aunque el problema fuera verdad, vamos a decir que esto sí estaba sucediendo. Se les olvidó encargarse de las viudas de los judíos helenistas. Aunque el problema fuera verdad, esto seguía siendo una amenaza
para la unidad de la iglesia. Esto era una amenaza. ¿Por qué? Lo que me deja saber eso es el hecho que el pasaje no llama a esta situación un pedido a los discípulos, no lo llama eso. No dice surgió un pedido ante los discípulos, dice surgió una queja ante los discípulos. Pedido, queja, son cosas radicalmente diferentes. Y a lo largo de toda la Biblia, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, nosotros vemos con claridad que Dios está en contra de actitudes quejumbrosas. ¿Usted sabía eso? Porque las quejas se convierten en murmuraciones. Las murmuraciones se convierten en chismes. Los chismes se convierten en divisiones. De queja a murmuración, a chisme, a división. Y antes que uno se dé cuenta, en vez de nosotros estar mostrando al mundo que, como Jesús dijo, somos cristianos por medio de nuestro amor el uno por el otro, en vez de estar mostrando eso, nosotros estamos compartiendo información negativa con personas que no pueden hacer nada al respecto, aunque sea verdad. Esa es la esencia del chisme, compartir información negativa con personas que no pueden hacer nada al respecto, no son parte de la solución. Y terminamos causando rebeldía y división en el cuerpo de Dios. Y en el proceso nos convertimos en peones del enemigo. En su comentario del libro de los Hechos llamado La Iglesia Ardiente, el autor R. Kent Hughes dice así. I'll need you to help me on that one. Yes. Cuando Satanás no tiene éxito en detener a la iglesia con un ataque frontal, él ataca desde adentro. Esto sucede usualmente de manera sutil. Una invitación sin enviar, una labor sin reconocer, una crítica que oyes por casualidad, celos por cosas que no importan como el tamaño de una tajada de jamón. Cuando comienzan las murmuraciones, el diablo sonríe. Cuando comienzan las murmuraciones, el diablo sonríe. Y si estas murmuraciones no resultan en una división en el momento, pues entonces lo próximo que se le presenta al liderato de la iglesia son demandas y son exigencias. Y al parecer eso pues estaba pasando en este pasaje. Yo me puedo imaginar lo que estaba pasando, me lo puedo imaginar completito. Ay, nosotros aquí estamos viendo un discrimen en contra de las viudas griegas. Aquí lo que hay es una pura insensibilidad racial, una insensibilidad étnica. Y estos apóstoles deberían estar pasando menos tiempo empachándonos de tanta predicación y deberían estar liderando con su ejemplo, encargándose de que estas injusticias no vuelvan a pasar. Así que dime ahora, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? A pesar de estar entre la espada y la pared, el Espíritu de Dios imparte una sabiduría sobrenatural a los discípulos. Y lo primero que ellos responden es una advertencia sobre lo que Dios considera como prioridad. El verso 2 nos dice, entonces los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron, prepárense para esta. No es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesa. Si ese verso le está insensible, el problema es suyo. Es natural que uno piense, bueno, a esto se creen los predicadores célebres, que no se pueden ensuciar las manitas. Pero este no era el caso. El cuidar de las viudas era un mandamiento para los que tenían la función de predicar. Si para ellos envolverse en labores sociales iba a resultar en el descuido de la palabra de Dios, la voluntad de Dios en el asunto era clara.
Además, la razón por la cual la iglesia había crecido de la manera que había crecido no eran las capacidades organizacionales de los discípulos, no fue por eso que crecieron. En el final del capítulo 5, si echan para atrás un poquito, dice que después de ser azotados, los discípulos no cesaban de enseñar y predicar a Jesús como el Cristo. Y justo ahí comienza el capítulo 6 dejándonos saber que se estaba multiplicando el número de los discípulos, la causa y el efecto. Por eso, después de haber experimentado el crecimiento que había llegado por la palabra de Dios, no iba a ser sabio tratar de retener a la gente ofendida, distrayéndose de lo que era de más importancia. Pero como quiera había un problema que solucionar. No estoy diciendo que nosotros no estemos envueltos o involucrados en aliviar los problemas y la pobreza. Había un problema que solucionar porque se supone que una iglesia saludable, número uno, ministra con la palabra y con los hechos. Una iglesia saludable ministra con la palabra y ministra con sus hechos. De ahí es que sale la solución propuesta por los discípulos en el verso 3. Dice: por tanto, hermanos, escoged de entre vosotros 7 hombres de mucho talento organizacional, escoged de entre vosotros 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar de esta tarea. Y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Mi prioridad como pastor debe ser la oración y la predicación de la palabra. Porque si yo le hago caso a todas las exigencias que yo encuentro día a día, en cuestión de nada, mi semana se vuelve una semana de 60 horas. Y los que pagan el precio son mi familia. Y estoy enseñándole a mis hijos a resentir a la iglesia. Y llega el viernes y yo ni siquiera he consultado el pasaje que se supone que esté predicando. Y mi única oración ha sido antes de dormirme: Jesús, María y José, aquí se acuesta esta red. Esa me la enseñó mi mamá. ¿Quiénes sabían esa? A ver. Y después nos preguntamos por qué algunos sermones salen resecos y desabridos. Como les dije, orar y predicar la palabra de Dios, esas cosas deben ser mi prioridad. Y ahora mismo para mí, voy a compartir mi capacidad. Para mí, el orar y preparar sermones cada semana con fidelidad. Porque yo puedo hacer una chapucería en 2 horas. Orar y preparar sermones cada semana con fidelidad. Toma la mayoría de mi tiempo de trabajo. Y gente, eso vale la pena. Eso vale la pena. Y hacer de la palabra una prioridad implica que para cumplir otras funciones de importancia, para las cuales no doy abasto, va a ser necesario desarrollar otros líderes. Amén. Porque una iglesia saludable también equipa a los santos para la labor del ministerio. Ahora, ¿a cuáles desarrollo? ¿A los que tienen el talento para el trabajo? Quizá, sería ideal. Le pido eso a Dios. Sin embargo, si yo tengo que escoger entre alguien con menos talento, que tiene un corazón humilde, presto para servir al Señor, y un especialista, perito en la materia, que cree que esa posición se le debe porque es un experto y yo debería estar agradecido por cada minuto de su presencia que me dé, aunque sean 15 minutos a la semana. ¿Sabe qué? El carácter de una persona es mucho más importante que su talento. Y no solo eso, el talento tampoco compensa por estar lleno del Espíritu. Por no estar lleno del Espíritu, especialmente si va a estar en una posición de liderazgo. Yo me doy cuenta de mi necesidad en muchas áreas, me doy cuenta, lo necesito.
Pero la Biblia y cada día más también mi experiencia me están enseñando que antes de reconocer a alguien como líder, no importa cuán talentoso aparente ser, esa persona primero necesita mostrar su fidelidad y su compromiso con la iglesia en lo que la iglesia necesite. No importa su don, no importa su habilidad para enseñar. Si usted no puede cambiar pamper en Crosspoint Kids, el liderazgo no es para usted. Esa persona necesita mostrar su fidelidad y compromiso con la iglesia en lo que la iglesia necesite y también sometiéndose a la visión del liderazgo existente sin añadir sus agendas escondidas. Necesita someterse a la visión del liderazgo existente tal y como es. Yo he visto que cuando una persona llega a una posición visible solo por su talento, pero una vez ahí está insatisfecho, esa persona le va a importar más cumplir su agenda escondida, aunque lo tenga que hacer al costo de la iglesia que le abrió las puertas. Por eso la iglesia saludable escoge a líderes que son calificados por su integridad. Ahora, eso no quita el uso de la sabiduría en la selección de los líderes. Tomen un momento para ver y apreciar la acción que tomaron los discípulos para encargarse de la situación. Comienza el verso 5 diciendo, lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación. Qué bendición tan grande, que toda la congregación estuviera unida, aprobando. No dejen de ver que para Dios es importante que la congregación tenga un sentir unánime. Para Dios es crítico, para Él es importante. Por eso yo les ruego a que se unan a mí en orando por esta bendición de que el Señor siga proveyendo las personas necesarias. Continúa el verso 5, dice, escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. Esteban, ¿lo escogieron para servir mesas porque no sabía predicar? Van a ver el próximo capítulo. A Felipe, que básicamente a través de él el cristianismo llegó a África. A Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles y después de orar pusieron sus manos sobre ellos. A los que están observando, cuando ustedes leyeron todos estos nombres, ¿qué tenían todos estos nombres en común? Nombres griegos. ¿Usted se da cuenta de la sabiduría de los discípulos en cuanto a esto? Por eso yo estoy agradecido con Crosspoint. Cuando ellos echaron un vistazo a la realidad demográfica de la Florida Central, ellos en vez de solo hablar del asunto y hacer amagos superficiales, como yo he visto otras iglesias hacer, ellos se ocuparon en poner miembros de la minoría de Florida Central, como yo, en posiciones de liderazgo. Porque una iglesia saludable encarna el evangelio cuando busca su unidad dentro de la diversidad representada en la ciudad. Una iglesia saludable encarna el evangelio cuando busca su unidad dentro de la diversidad representada en su ciudad. Hasta rima. Bueno, después de comisionar a estos hombres, vemos que la decisión les fue súper mal. No, fue correcta. Dio justo en el blanco, o para decirlo más de domingo, nos damos cuenta del acierto de la sabiduría de los discípulos al delegar para que ellos pudieran concentrarse en la palabra. David, you can go to the next one. Number 4. Nos damos cuenta del acierto de la sabiduría de ellos para que ellos pudieran concentrarse en la palabra. ¿Por qué? Porque era precisamente la palabra lo que traía el crecimiento. Noten la correlación. Verso 7. La palabra de Dios crecía y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén.
Y yo no sé cuántos de ustedes se dieron cuenta del final. Muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Cuando estudié esto es como si lo hubiera visto otra vez por primera vez. Muchos de los sacerdotes obedecían la fe. O sea, que concentrándose en predicar la palabra, no solo ganaron más conversos, sino que entre esos conversos que se ganaron, estaban muchos de los mismos sacerdotes que se le oponían en el templo. ¿Se acuerdan cuando hablamos de eso los domingos pasados? Muchos de esos que se oponían ahora eran parte de los que creían gracias a la predicación de la palabra. ¿O cree usted que cuando ellos salieron del templo en el capítulo 5, después que los azotaron, dándole gracias a Dios por el privilegio de ser tenidos dignos de sufrir por el nombre de Jesús, que eso no impactó a nadie? Que la gente vio eso y se quedaron igual. Gracias probablemente a eso, ahora teníamos sacerdotes que creían y obedecían a la fe. Yo creo que tuvo algo que ver. Pero esa bendición vino porque la iglesia se empeñó en permanecer fiel a lo que era de más importancia. Pero ellos pudieron hacer eso primero porque, como les dije antes, eso le pareció bien a la congregación. Y de esa manera mostraron otra marca de una iglesia saludable, una iglesia que acepta el cambio cuando es necesario. Una iglesia saludable acepta el cambio cuando es necesario. Todos ustedes que están aquí conmigo en esta mañana en Downtown, gracias por ser esa iglesia. Muchas gracias. Pero ese cambio verdadero va a llegar cuando primero nos hagamos unas cuantas preguntas incómodas. Este pasaje, ¿a qué tipo de arrepentimiento me está llevando? Este pasaje, ¿qué me está llevando a confrontar en mí mismo? Necesito dejar de traerle quejas sobre la iglesia a personas que no pueden hacer nada al respecto. Yo creo que esa es una de las preguntas más importantes. ¿Quién se está quedando atrás? Muchas veces la gente viene y nosotros no nos damos cuenta de la soledad y de la necesidad que tienen, porque estamos deprisa para salir a almorzar. ¿Quién se está quedando atrás? ¿A quién puedo ayudar yo sin imponerle cargas a otros? En cuanto a Crosspoint Español, las necesidades ahora mismo sobran. Crosspoint Kids. ¿Cuál es el número de voluntarios en Crosspoint Kids de Crosspoint Español? Como 5. Gracias. Gracias a todos los que participan. No espere a tener hijos para ser voluntario o voluntaria en Crosspoint Kids. Si usted puede, sirva de esa manera. Usted no se da cuenta del servicio grande que le da la iglesia. Ayudando de esa manera, puede hablar con Amarili. Montar y desmontar. Como les dije, esta mañana yo presencié, eso fue la gloria del Señor, ver que todo esto se montó en 1:45 por 3 personas. Ahora se supone que esta mañana no hubieran habido solo 3 personas. El llamado es que a lo largo de este mes todos los que puedan vengan para que puedan aprender el procedimiento, para que todos puedan tener la misma habilidad. Vamos a participar consistentemente para que todos puedan aprender y también para que la labor no caiga sobre las mismas personas todo el tiempo, para que puedan haber equipos diferentes que se puedan turnar. Amén. Bueno, lo que está haciendo mi hijo, no, that's okay, I'm just mentioning you. You don't have to change anything. Lo que está haciendo mi hijo, que es el programa que controla las gráficas de adoración y el sermón, que se llama Proper Center. Eso es algo que ahora mismo yo lo hago entero. Escojo las canciones, las escribo una por una. Cuando yo mismo formo las gráficas del sermón y las tengo que cambiar al formato que pueda entonces transferirse a Proper Center. La persona que se encargue de eso me va a sacar mucho a mí de encima. El sonido.
Ahora mismo Carly está corriendo entre el cajón y el sonido. Gracias. Y por supuesto Daniel nos está ayudando hoy. Muchas gracias. Yo quiero que sepa que cuando usted nos sirve, cuando usted averigua de qué manera nos puede servir, usted está siendo parte de algo grandísimo. Y usted está siendo parte de lo más importante que usted podría hacer en su vida entera. De hecho, usted se puede convertir en una herramienta de crecimiento para esta iglesia. Porque usted facilita la predicación de la palabra. Algo que el pasaje de hoy nos enseña es que los impedimentos al crecimiento causados por el mismo crecimiento se pueden convertir en oportunidades para más crecimiento cuando las prioridades se protegen y el ministerio es compartido. Se los voy a decir otra vez porque ni yo me lo aprendí. Los impedimentos al crecimiento causados por el mismo crecimiento se pueden convertir en oportunidades para más crecimiento cuando las prioridades se protegen y el ministerio es compartido. Y usted sabe que usted tiene la habilidad ahora mismo de obedecer a Dios en este asunto sin esperar. Nosotros podemos vivir una vida de victoria al frente de las distracciones. ¿Sabe por qué? Porque Jesús venció todas las distracciones en nuestro lugar. Jesús vivió una vida llena de distracciones. ¿Usted sabía eso? Si en verdad eres el Cristo, haz que estas piedras se conviertan en pan. Si en verdad eres el Cristo, lánzate del tope del templo que tu Padre va a enviar ángeles para que te salven. Cuando Jesús anuncia su muerte a los discípulos, Pedro es el primero que le dice, lo lleva aparte y comenzó a reprenderlo por decir semejantes cosas. Dios nos libre, Señor, eso jamás te sucederá a ti. ¿Usted cree que Jesús estaba distraído en el jardín del Getsemaní mientras estaba considerando el sufrimiento que estaba a punto de pasar? Señor, si hay alguna manera de que esta copa pase, pero que no sea mi voluntad sino la tuya. Y por supuesto, una vez en la cruz, en el final, muriendo torturado, si en verdad eres el Cristo, bájate de esa cruz y sálvate. Jesús, a través de su obediencia y de su sometimiento perfecto a las prioridades del reino del Padre, nos ofrece a nosotros en esta mañana el poder de decirle no a lo que no cuenta para la eternidad y decirle sí al trabajo que nos va a traer una recompensa eterna. Amén. Bueno, le voy a pedir ahora al equipo de adoración que pase al frente.